Hola chicos, buenas tardes, noches, días, cuando, donde sea que me estén viendo. El día de hoy vamos a continuar con otro tema de cerámicos, o más bien la continuación de lo que estamos viendo de cómo producir piezas sólidas de cerámicas a partir de los polvos. Habíamos visto que para poder producir este tipo de piezas, pues primero necesitamos tener la mezcla adecuada de los polvos cerámicos. Después, si es necesario, mezclarlos con algún tipo de material acoplante para que éste se pueda unir bien o tenga diferentes tipos de propiedades mecánicas. A partir de ese punto se hace un proceso para poder obtener el green body, preforma o cuerpo crudo, diferentes nombres para lo mismo. Pueden ser prensado, que es el más común, o pueden ser otros, inyección, extrusión. También se puede hacer casting, que ese más bien es un método un poquito más artesanal. Pero el objetivo de esto es obtener una pieza que se parezca a la forma final de esta. Va a ser muy poco manejable porque como nada más está comprimida, si estamos hablando de prensado, puede que al tacto se pueda llegar a romper. Simplemente es una pieza antes del siguiente proceso, que es sinterizado, que es lo que acomete a este video. En el sinterizado lo que se va a hacer pues es obtener ahora sí una pieza completamente sólida para que se le pueda ya dar su aplicación o si es necesario se le dé un acabado superficial final. Pero bueno, vamos al iPad para poder aprender de en qué consiste este proceso. El sinterizado, que es lo que vamos a ver el día de hoy, se puede definir como un proceso para aumentar la densidad de una pieza cerámica que una de sus características es de que es porosa o mejor dicho, por medio de difusión. Así como la energía superficial de cada una de las partículas del material. Una de las características por las que se utiliza este proceso es de que también se aumentan las propiedades mecánicas. ¿Sí? A resumidas cuentas, la idea de este proceso es terminar de unir a esta pieza sin fundir por completo el material. Porque bueno, existe un proceso de sinterizado en el que se funde cierta parte del material para que se pueda para que ésta pueda ser completamente sólida, ¿vale? Pero bueno, existen dos tipos de procesos hablando de estos de una vez. El primero es el sinterizado de fase sólida y el segundo es el sinterizado de fase líquida. Para poder ilustrar un poco mejor estos dos tipos de sinterizados, déjenme por favor tratar de dibujar un diagrama de fases muy rudimentario y muy básico, pero ayuda a entender. Vamos a tener dos materiales A y B donde se les va a variar su composición. Este, ya saben, es el eje de las temperaturas. ¿Sí? Que, pues bueno, vamos a, por ejemplo, manejarlo en Celsius. Después vamos a tener, ahora sí, propiamente el diagrama de fases. Vamos a tratarlo de hacer bonito. Y vamos a suponer
que queremos analizar, o bueno, que queremos hacer el sinterizado sólido. Para hacer el sinterizado sólido lo que se necesita es trabajar al 70% de la temperatura de fusión. ¿Sí? Lo que va a pasar en este punto con una composición X1, imagínense que los círculos que voy a estar dibujando aquí van a ser los granos de las partículas. Están solamente juntos los granos, no están unidos, solamente se están, hagan de cuenta, tocándose. Lo que va a suceder en el sinterizado de fase sólida son dos cosas. Una es de que va a haber un crecimiento de las partículas. Así. Y la otra es de que se van a generar límites de grano. Por límites de grano me refiero a que vamos a intentar borrar esto. Se va a ver un poquito así. Por un lado, los granos que eran pequeñitos ahora se van a hacer grandes y también se van a unir, o sea, se van a chocar y se van a generar límites de grano. ¿Sí? También los poros se van a hacer más chicos, se van a hacer más grandes, dependiendo del tipo de poro que se esté generando durante el proceso. Y también va a haber difusión, como vimos que es la definición de este proceso. Ahora, regresando al diagrama de fases, si yo quiero que este proceso sea en fase líquida, voy a elevar la temperatura del material bajo la misma X1, bajo la misma composición, pero en un punto donde ya empiece a haber una fase líquida. Va a ser predominante la fase sólida, pero va a haber fase líquida y va a ser muy pequeña. ¿Y qué va a suceder en este tipo de sinterizado? Les repito, no lo vamos a ver. De nuevo vamos a imaginar que tenemos nuestra estructura que sale del cuerpo verde. Voy a utilizar esta, pero con el color morado para que siga siendo la misma referencia. Y lo que va a pasar, hagan de cuenta que al menos uno, en este dibujo al menos, va a ser líquido. De negro para que no se pierda. Líquido. Y bueno, claro, los morados van a ser sólidos. Cuando se esté haciendo el proceso de sinterizado, lo que va a pasar es que la parte o las partículas que hayan sido fundidas se van a empezar a, en forma líquida, se van a empezar a mover a través de los espacios que existen entre las partículas. ¿Sí? Y de esta forma ya se podría volver una pieza completamente sólida porque las partes líquidas rodearon los espacios vacíos. ¿Sí? Así es como funciona el sinterizado líquido. Entonces, voy a poner aquí una marquita de color para que se entienda cuál es cuál. Ahora bien, una de las características o una de las partes que definen al proceso de sinterizado es que se modifica la energía superficial de cada una de las partículas para hacer que se hagan más grandes las partículas del cerámico o se generen los límites de grano. La siguiente pregunta o lo que nos tenemos que preguntar ahora es cómo es que se hace, cómo es que pasan estos dos fenómenos. Al primero, donde se hacen más grandes los granos, se les llama engrosamiento. Y a este segundo se le llama densificación. En el siguiente video, nosotros vamos a aprender en qué consisten cada uno de esos. Y a partir de que se haya densificado y engrosado el material, se forma la pieza completamente sólida. Así que les agradezco mucho su atención
y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.